Bien jóvenes, tengan un saludo cordial. Vamos a ver en esta ocasión las denominadas tablas de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Vamos a poder llamar una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Eh, para ello nosotros tenemos que tener previamente ordenada, la cual nos va a presentar qué cosa, una distribución de una serie de datos de cualquier tipo de variable. Nosotros en una tabla o nosotros como datos vamos a poder tener qué cosa, previamente el conteo respectivo o la tabulación respectiva de los datos según el tipo de estudio que se tiene. Uno de los usos de las tablas de frecuencia es para calcular algunos indicadores de resumen, tales como los estadísticos. Entonces, cuando nosotros construyamos tablas de frecuencia, siempre nos vamos a referir a quién, a las muestras. Segundo, nosotros debemos tener bien claro que las tablas de frecuencia las podemos plasmar tanto para variables cualitativas y para variables cuantitativas. ¿Ok? En el caso de variables cualitativas, por ejemplo, nos dice de un estudio de investigación realizado en forma aleatoria a 80 personas de 12 a 20 años. Se registraron los programas más vistos en la TV. Y los resultados fueron los siguientes. Podemos nosotros observar en esta pequeña tabla de frecuencia, ¿ya? Tenemos acá primero definido quién, nuestra variable. En este caso, según este problema de investigación, porque lo que se requiere, ¿qué cosa es? Tabular, ¿no? Ordenar cuáles fueron los programas de TV más vistos en la TV. Y por otra parte, el número de televidentes. Tenemos acá noticieros, series, novelas, dibujos y culturales. Para noticieros tenemos cuántas personas que ven un programa noticiero en la TV, son 17 personas. Para series ven 15 personas. Para novelas ven 18 personas. Dibujos 16 personas. Y culturales 14 personas. Si yo sumo el número total de televidentes, me va a dar cuánto? Un total de 80 personas, los cuales coinciden con mi muestra aleatoria de las 80 personas de 12 a 20 años. ¿Ok? Por lo tanto, ahí tendré qué cosa, lo que se conoce como frecuencias. ¿Ya? Las frecuencias individuales según el programa. También la tabla de frecuencia me va a servir para tener y hallar la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia absoluta o frecuencia, ¿ya? Es el número de datos observados en cada categoría o modalidad. La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al total de datos observados. ¿Ok? Para nuestro ejemplo, n o el tamaño de nuestra muestra eran 80 personas. Segundo, la frecuencia relativa se define como la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre n. O sea, tengo acá yo una frecuencia, que es 17 personas que ven qué cosa, noticiero. Y tengo 80 personas que mi muestra total. Entonces voy a dividir 17 entre 80.
Y me va a dar ¿cuánto? 0.2125. No nos olvidemos de redondear correctamente. Ya en este caso, para este ejemplo, se está trabajando con 4 decimales. Y algo muy importante, la sumatoria de todas las frecuencias relativas, ¿ya? ¿Cuánto nos tiene que dar? La unidad. ¿Ok? Entonces, la frecuencia relativa se convierte en porcentaje, multiplicándolo por 100%. Las frecuencias relativas son conocidas como proporciones. ¿Ok? ¿Cómo son conocidas? Por proporciones. A ver. Acá se me fue un punto. Una vez que se ha hallado lo que es la frecuencia relativa para cada frecuencia, ¿ya? Y hay necesidad de poder calcular lo que es la frecuencia porcentual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar mi frecuencia relativa por 100% en otra columna. El 0.2125 por 100% sería igual al 21.25%. ¿Ok? De esa forma se calcula lo que es la frecuencia porcentual. Con la información de la tabla podemos realizar algunas preguntas. ¿Cuántas personas prefieren ver los noticieros? Si yo retomo mi tabla de frecuencias, voy a poder ver que 17 personas prefieren ver qué cosa, los noticieros. 17 de cuántas? 17 de 80 personas que prefieren ver noticieros. Y quienes ven noticieros me representan ¿cuánto? El 21.25%. ¿Cuántas personas no prefieren ver el noticiero? Entonces, si me preguntan cuántas personas no prefieren ver los noticieros, yo voy a poder, ¿qué cosa? En mi tabla de frecuencia, voy a poder sumar las personas que prefieren series, que son 15, más las que prefieren novelas, que son 18, más quienes ven dibujos son 16, y más quienes prefieren programas culturales, son 14. Entonces, la sumatoria total de todos estos datos sería, ¿no?, mi respuesta a esa pregunta. O en otras palabras, ¿quiénes no prefieren ver noticieros? Si mi muestra total es 80 personas y tengo a 17 personas que ven noticieros o prefieren los noticieros, me preguntaré, ¿quiénes no prefieren ver noticieros? Será todo este sector. 80 menos 17. La diferencia será 63 personas. Tercera pregunta. ¿Qué porcentaje de personas prefieren ver las series? ¿Qué porcentaje de personas prefieren ver las series? Entonces, retomamos a esta tabla. Yo veo que las series prefieren ver ¿cuántas? 15 personas. Esas 15 personas me representan el 18.75% respecto a mi muestra. ¿Ok? ¿Por qué 18.75%? Porque estoy multiplicando la frecuencia relativa por 100%. De esa forma me arroja que es el 18.75%. Y la pregunta 4. ¿Cuál es el porcentaje de personas que no prefieren ver las series? Retomo la tabla.
quienes no prefieren ver las series. Entonces voy a omitir quienes ven series y tomaré o sumaré qué cosa las frecuencias relativas de quienes ven noticieros, quienes ven novelas, quienes ven dibujos y quienes ven programas culturales. Yo sumaré las frecuencias relativas y las multiplicaré por 100%. De esta forma voy a hallar que el 81.25% no prefieren ver las series. Ahora bien, yo cuando ya calculé lo que es la tabla de frecuencia, voy a tener la opción de que la información obtenida en esta tabla puede ser mostrada en gráficos adecuados. En este caso, en un diagrama de barras, ya para poder verlo visualmente, cuáles son las proporciones de cada programa favorito. Podría utilizar de repente también un programa o un diagrama circular de tipo pastel para la representación. En este momento veremos la tabla de frecuencias para variables cuantitativas discretas. ¿Cómo reconozco una tabla o una variable cuantitativa discreta? Porque se van a emplear para datos cuantitativos y tienen como referencia qué cosa, valores enteros. Por ejemplo, se ha realizado una encuesta a 20 familias para saber el número de hijos que tienen y se ha obtenido el siguiente resultado. Me dice, construye una tabla de distribución de frecuencias. Tengo por este lado, ¿qué cosa? Mis datos. Esos datos me hacen referencia al número de hijos por familia. Entonces tengo acá personas que tienen un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro, etc. En la parte que dice tarjas de conteo, va a estar representada ¿qué cosa? Por mi frecuencia. Podría decir, hay una persona que tiene un hijo. Hay cuatro personas que tienen cuatro hijos. Hay tres personas que tienen cinco hijos. Hay tres personas que tienen seis hijos, etc. ¿Ok? Una vez que yo hice mi conteo utilizando qué cosa, mis tarjas, voy a proceder a sumarlas numéricamente para luego poder calcular lo que es la frecuencia relativa. ¿Cómo lleva la frecuencia relativa? Dividiendo el cociente de la frecuencia absoluta sobre el número total de datos o sobre mi muestra. ¿Ok? 1 sobre 20 me va a dar a 0.05. 5 entre 20 me da 0.25. 3 entre 20 me da 0.15. ¿Ok? De esta forma armo lo que es mi tabla de frecuencia relativa. Y recordándome también que la sumatoria de todas mis frecuencias relativas tiene que darme ¿cuánto? La unidad. Representaré mi variable discreta utilizando ¿qué cosa? Un diagrama de barras, mi frecuencia relativa, cuando nosotros poseemos una cantidad considerable de datos, ¿ya? En esos casos es recomendable utilizar ¿qué cosa? Intervalos.
La distribución de frecuencias por clase o intervalos se usa cuando la variable estadística es cuantitativa continua o cuando el número de valores distintos de una variable discreta es muy grande, generalmente más de 20 dados.